Pues Cámara de Turismo es básicamente la unión de empresarios turísticos que lo que hace es buscar cómo podemos mejorar la industria turística. De ahí que andamos buscando propuestas, más bien para buscar cómo podemos consolidar una industria mucho más fortalecida. Hemos ido creciendo, tenemos 9 filiales, tenemos directa e indirectamente como 1.200 asociados, y la verdad es que hoy por hoy somos la cámara que liderea el proceso de consolidación de la industria turística. Básicamente representamos a la industria turística de Guatemala en foros nacionales e internacionales. Hoy por hoy, en mi caso, yo soy presidente de la Cámara de Turismo y actualmente soy presidente de la Cámara de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica. Entonces nos toca liderar una serie de cosas y hacer un trabajo político, diría yo, a favor de la industria turística. Y por eso es que nos mantenemos planteando propuestas, ¿no? Bueno, realmente desde el año pasado se organizó un comité ad hoc interinstitucional y con la participación de diferentes entidades y grupos. Originalmente, pues el año pasado el INGUAT no participaba, decidió no participar y realmente el proceso se siguió dando, porque aquí en esto no solo participan las comunidades indígenas, sacerdotes, operadores, etcétera, etcétera, con la finalidad de poder generar más oportunidad en el momento que se da, ¿verdad? De hecho, ya hay una serie de productos interesantes que están a la disposición y mucho es una parte puramente educacional, ¿verdad? Porque para poder entender realmente qué es lo de este tema del Bactún 13, el cambio de la era, etcétera, etcétera, realmente hay diferentes capacitaciones o como parte del tour que alguien esté pidiéndolo, ¿verdad? Sinceramente, pues la oportunidad creo que no fue bien aprovechada, fundamentalmente porque la posición del gobierno fue pues casi como que decidió no hacer uso de la oportunidad. ¿Por qué? No sé. Realmente México es quien más ha aprovechado la oportunidad y yo creo que nosotros vamos a vernos beneficiados en parte por extensiones de tours que lleguen a México, porque al final del cabo es una civilización maya y no hay fronteras ni había fronteras antes. Depende mucho de quién esté de turno, ¿verdad? Realmente ha habido épocas en las que sí ha habido algún apoyo y otras épocas en que simple y sencillamente no lo hay, ¿verdad? Yo creo que necesitamos el cambio de la ley. Nosotros tenemos ya con dictamen favorable un proyecto de ley en el Congreso, y ese proyecto, aparte de una serie de cosas que tiene, modifica la gobernanza del INGUAT. Y de esa manera el planteamiento es que se convierta en una secretaría adscrita a la presidencia y que el secretario de Turismo sea quien presida una junta directiva que sea compartida entre sector público y sector privado. Y la finalidad principal es generar continuidad. No hay continuidad en lo que se está haciendo, ni siquiera mediocremente. Entonces se necesita un proceso de continuidad para poder generar realmente un desarrollo de la industria. Entonces eso se va a evitar en ese momento. Pues sí, vemos con buenos ojos. De hecho, les planteamos recientemente el proyecto de convertir la industria turística en una política de Estado. Le entregamos un documento al presidente hace como unos 30 días por ahí, y él nos ofreció que nomás estuviera revisado y consensuado con
con el INGUAT, que según hablé con el director del INGUAT el día viernes, me confirmó que están prácticamente listos ya para poderla lanzar. En principio se va a lanzar como una política nacional, porque para que sea una política de Estado se necesita el consenso de los diferentes poderes, legislativo y el judicial, y la idea es convertirla en una política de Estado por iniciativa del presidente de la República. Vemos con buenos ojos, esperamos que muy pronto tengamos ya aprobada esa política, y eso va a ser el marco general para poder iniciar una serie de leyes, dentro de las cuales está la ley de modificación al INGUAT, leyes de incentivo, leyes de seguridad turística, etcétera, etcétera. Nosotros vemos ahí que es un tema que, sin lugar a duda, es una condición sine qua non para poder desarrollar la industria turística. Creemos que es necesario una estrategia de relaciones públicas internacionales que no se ha llevado a cabo. Y la razón fundamental es porque no podemos evitar que suceda lo que sucede. Es decir, el gobierno tiene que hacer un trabajo verdaderamente importante para trabajar el tema de seguridad, pero a nosotros nos hace más daño la forma de lo que se sabe de Guatemala que sucede, que es puramente malo, ¿verdad? Lo único que existe realmente alimentando a la web todos los días son los periódicos, y no tenemos un ejercicio de alimentar a la web con cosas buenas que está pasando, como lo hace Turismo TV. Turismo TV va a hacer cosas buenas, y pues por lo menos es un paso importante hacia empezar a recibir noticias buenas. Y las relaciones públicas es para poder hacer que en Guatemala no solo hay inseguridad, porque inseguridad está en Estados Unidos, pero manejan sus relaciones públicas internacionales. Yo creo que eso es muy importante como para realmente posicionar nuestro producto. Cuando usted ve las estadísticas de cuestiones que le han sucedido a los turistas, a los turistas que vienen a Guatemala les ha sucedido menos cosas que en Costa Rica. Pero internacionalmente, ¿quién se mira mejor o quién se mira peor? O sea, hay un tema de relaciones públicas internacionales que hay que abordar. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, ¿verdad? Es decir, Guatemala tiene que mercadearse de forma consistente y constante durante los años. El posicionamiento que Costa Rica ha logrado lo ha hecho en 25 o 30 años, haciendo las cosas bien, año con año, gobierno tras gobierno. En nuestro caso tenemos un productazo, es una cuestión excepcional lo que hay en Guatemala, y la variedad que tiene no la tiene ningún país de Centroamérica. Yo creo que en el momento en el que se logre pasar a tener una junta directiva compartiente sector privado y sector público, lo que va a garantizar es continuidad, y eso va a permitir que las campañas se puedan medir, en fin, que no sea un resultado puramente político, es quien esté en el INGUAT. Hoy por hoy está puesto por el presidente, y mientras sea puesto por el presidente, el tema es netamente político, y para que eso realmente se desarrolle tiene que dejar de ser político, tiene que ser técnico, tiene que ser un proceso de mercadeo serio. Realmente yo creo que los visitantes hay que definirlos cómo son, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una cantidad de visitantes corporativos importantes, tenemos la visita fronteriza, que es bien importante, aunque con el tema de la inseguridad y los asaltos y estas cosas que han sucedido a los salvadoreños ha reducido el volumen de visitantes salvadoreños. Sigue siendo bien importante, es decir, visitan más o menos como unos 500 o 600 mil salvadoreños Guatemala. O sea que si tuviéramos una buena carretera y el nivel de seguridad de traslado entre un
país del otro, probablemente podría crecer muchísimo más. El turista de Tour and Travel, que es el que viene de lejos, Guatemala se ha posicionado mucho en Europa, y Europa está en crisis, entonces sí se ha caído y lo han sentido en el interior. Eso no hay duda. Y la otra cosa que de una u otra manera afecta es que la economía en el país pues no ha crecido como quisiéramos, entonces pues el turismo nacional pues se ve afectado. De nueva cuenta, hay una ley que se está planteando para revisar los feriados. La idea es que se vuelva puente, cualquier feriado, y que se vuelva puente en día lunes, porque la ley la aprobaron mal, solo un feriado se convirtió en puente, y la dejaron que puede ser viernes o lunes, el que esté más cercano, pero la gente que trabaja el sábado no se convierte en puente. Entonces la idea es propiciar el desarrollo del turismo interno. Y el otro tema que va a crecer es el fronterizo. Y sinceramente el número de visitantes hoy por hoy todavía es un tema estadísticamente manipulado desde el punto de vista político. Entonces hoy no tenemos una medición exacta para poder decir cuántos han venido. Y de hecho se está constituyendo un comité con el Departamento de Estadística de la Nación. Hoy tiene a uno de los mejores estadísticos dirigiendo este departamento, y entonces creo que vamos a poder empezar a tener mucho mejores datos.